técnicos. Esperemos que Jan siga en la línea. Jan Ferrari, ¿me escuchas? Estamos con Jan Ferrari. Él postula con el Partido Victoria Nacional con el número 17. ¿Se nos fue la señal? ¿Sí? Jan, disculpa. Sí, hubo unos pequeños problemas técnicos, pero ya lo hemos recuperado. ¿Me escuchas ahí? Te escucho algo lejos, pero bueno, hay que tratar de avanzar, ¿no? Ok, bueno, para cerrar el tema de universitario, te decía, el problema es que no hay luz al final del túnel todavía. Ese tal vez es el mayor problema en este momento, como tú bien mencionas, la incertidumbre. Pues bien, vamos ahora sí de lleno a tus propuestas, ya que hemos perdido algunos minutos. Jan, dentro de las propuestas, todas ligadas al deporte, por cierto, propones cambiar el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, nada menos, en el inciso 8. El artículo 2 dice: el Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. Tú pretendes que a eso se le añada que el Estado, además, propicia el acceso a la actividad física y el deporte. ¿Nos puedes desarrollar un poquito en qué beneficiaría esto en general al panorama deportivo nacional? Sí, claro. En concreto, partiendo de la premisa que en prácticamente la mayoría de los países a nivel mundial, el deporte, la actividad física y el deporte es un derecho. Acá nosotros no lo vemos como tal. Entonces queremos empezar a generar una cultura deportiva, porque el deporte es transversal a muchos sectores. El deporte es educación, el deporte es salud, el deporte es inclusión. Entonces, ¿por qué no tomar al deporte como una cultura para justamente ayudar en el control de la delincuencia juvenil, en el control, ya, por pero ejemplo, de la obesidad? La pregunta era puntualmente el cambio en la Constitución, incluyéndolo. ¿Cuál sería, digamos, la repercusión inmediata? Pero justamente eso es lo que te estoy explicando. O sea, a raíz de tener dentro de la Constitución el derecho a la actividad física y al deporte, no como una promoción, sino como un derecho, es que abarcas al deporte dentro de varios sectores como una herramienta de cambio social. Entonces, para ello es que justamente necesitamos que se cree esta cultura deportiva de actividad física y de deporte, que son cosas diferentes, que son distintas, y a partir de ahí pueda el Ejecutivo crear programas para justamente controlar el tema de la salud, o ayudar al tema de la salud, controlar el tema de la delincuencia juvenil, el tema de la inclusión. Entonces, la herramienta de convertirlo en un derecho te da justamente todo ese abanico de posibilidades para comenzar a generar esta cultura deportiva y comenzar a crear ese cambio que tanto queremos en la sociedad, ¿no? De repente darle un marco legal partiendo de la Constitución para que se pueda, digamos, abrir el espectro e ir hacia la línea, digamos, de que se ejecute ese derecho de una mejor manera partiendo del propio Estado. Tal vez esa es la intención. ¿Estoy bien? Es correcto, que el Estado lo impulse de una manera como derecho, ¿no? Hemos visto, me ha tocado estar en el Estado, trabajar en el IPD, y he podido ver de qué manera el Estado debe articular de manera directa tanto con gobiernos regionales, con gobiernos locales, impulsar por medio de la práctica de la actividad física y del deporte diversos programas para beneficio de la sociedad, del ciudadano, de las personas. El tema de la inclusión, los programas de deporte adaptado no se están haciendo como se debería. Entonces vemos de que tenemos un problema. ¿Por qué? Porque falta ese impulso, ese desarrollo. ¿Y por qué es? Porque no se ve como algo obligatorio. Claro. Ahora, la educación física en los colegios lo tienen completamente de lado. ¿Y por qué es? Porque el Estado no te obliga, no te dice: señores, es importante la actividad física, es importante el deporte. Es un derecho. ¿Perdón? Es un derecho, a eso es lo que te refieres. O sea, si lo fuera, entonces, en el caso de... Okay. Tenemos que partir de esa premisa, de que si lo convertimos en un derecho, a partir de ahí el desarrollo se va a ir dando por default, ¿no? Ok. Propones también la creación del Ministerio del Deporte, ¿verdad? Partiendo un poco, entiendo, de esa misma propuesta anterior. Es correcto. Esa es una ruta que muchos
Pero la pregunta en este caso sería cómo hacer el traslado. IPD se convertiría en un ministerio. ¿A eso te refieres? Lo primero que hay que hacer, esto es por pasos, ¿no? Y es una ruta la que hay que seguir. No es tan simple decir ya se convierte y listo. ¿Cuál es? No. A raíz de que el deporte, como te dije, es una herramienta, se debe convertir en una herramienta de cambio social, el deporte es transversal a muchos sectores. Y hoy, lamentablemente, el IPD está adscrito al Ministerio de Educación, o sea, solamente está enfocado como educación. Cuando el deporte, como ya te he dicho anteriormente, es salud, es disciplina, es inclusión, en fin. Entonces, para ello, debería salir del Ministerio de Educación y adscribirlo a la PCM, directamente al Ejecutivo, ¿no? Para que a partir de ahí se empiecen a dar los pasos y se vea la manera de cómo se pueden juntar los presupuestos tanto del IPD como la Dirección de Educación Física del Minedu, que ese es otro sector que tiene un presupuesto más grande que el presupuesto del IPD, y con la unificación de estos dos sectores tienes ya un presupuesto. No hay necesidad de crear o generar mayores gastos para el Estado, sino es simplemente ordenarlo o reordenarlo. Digamos que desde ese punto de vista sí sería viable, puesto que el Congreso no tiene, digamos, iniciativa de gasto, lo que se llama, ¿no? Pero como lo planteas, es una forma de reordenar con las propias instituciones que ya existen. Eso sería el planteamiento. Es reordenar y buscar la efectividad en el trabajo. Para eso el Ejecutivo, por medio del Ministerio, buscaría la masificación por medio de una descentralización efectiva, brindándole presupuestos a cada CRD, a cada coordinador regional deportivo, y los conviertes en autónomos a cada región. Con eso comienzas ya a masificar y a crear esta cultura deportiva de la cual hablamos inicialmente. Por eso era importante tocar de que primero vayamos a la Constitución y a partir de ahí te da las herramientas para comenzar a hacer todo lo otro, principalmente esto que es clave, que es el Ministerio del Deporte. La creación del Colegio de Entrenadores y Agentes Deportivos, ¿iría en esa línea? ¿Cómo sería este tema? Esto ya es un tema de profesionalización, ya es un tema hacia la fiscalización y el control de los entrenadores, de los agentes deportivos. Agentes deportivos, que quede claro, no es representantes de jugadores. Los agentes deportivos son todos las personas que están vinculadas al sector, a la industria del deporte. Llámese árbitros, jueces, entrenadores, representantes de jugadores, gerentes deportivos, preparadores físicos. Todos ellos son agentes deportivos. Ya, entonces, pero el colegio lo que te da es una colegiatura, como el colegio de abogados, como el colegio de contadores. ¿Para qué? Para regular. ¿Cuántas veces nosotros en el deporte nos hemos enterado de entrenadores que se aprovechan de diferentes circunstancias? Se sobrepasan con los alumnos, se exceden con los padres de familia, cometen ciertas irregularidades. La pregunta es, en todos los deportes, ¿quién fiscaliza, quién regula? ¿Quién suspende a ese entrenador? Y estamos hablando que son más de 300.000 agentes deportivos en el Perú. Ok, entonces, pero no es poca cosa. Sí, el nicho, digamos, es importante. Me preocupa la viabilidad. Digamos, la creación de un colegio de entrenadores, es decir, el Estado tendría que colegiarlos o fomentarlos, no sé, de manera privada. ¿Cómo sería darle forma a esta propuesta? Claro, es por medio del Estado, ¿no? Evidentemente para eso, si ya tienes la creación del Ministerio del Deporte, por medio del Ministerio es que se crea el colegio, y ahí es donde se enrumba en base a este planteamiento, ¿no? O sea, todo parte de un tronco que sería el Ministerio del Deporte. Así es, y eso en coordinación con las federaciones. Entonces cada federación le da la facultad para que cree sus propias escuelas de entrenadores, de capacitadores, de formadores. Hoy lamentablemente son 62 federaciones que existen, de las cuales un promedio de 34 son olímpicas. De esas 62, solamente un aproximado de 10 federaciones tienen escuelas de entrenadores. Solo 10. Entonces, ¿qué clase de resultados, qué clase de cultura deportiva, de actividad física podemos hablar? Pues tenemos que comenzar a enrumbar
duda que tengo, y tú creo que como gestor deportivo me la aclararías, es que FIFA tiene muchas restricciones y celos respecto a la intervención del Estado. En este caso, al haber un colegio de entrenadores propiciado por el propio Estado peruano y agentes deportivos además, ¿cómo evitar que entre en conflicto precisamente con la Federación Internacional de Fútbol? Mira, acá hay un tema que se tergiversa a raíz de esa famosa palabra injerencia, ¿no? Uh-huh. Dicen, la FIFA no permite la injerencia política, claro, pero cuando aparece una ley que favorece a la Federación Peruana de Fútbol, ahí no hay injerencia. Cuando la Federación Peruana de Fútbol necesita los estadios que pertenecen al Estado, ahí no hay injerencia. Entonces hay que saber utilizar la palabra injerencia, porque lo que uno busca es el beneficio del deporte. Y la Federación Peruana de Fútbol no es ajena a lo que hace el Estado. Claro, pero ha habido casos donde ciertamente, si no se hila fino, ha habido sanciones por parte de... Por eso es importante el tema de la articulación. Hoy, lamentablemente, no saben cuál es la ruta para poder llegar a FIFA. Y el tema es muy sencillo. Por medio de Conmebol se hace una reunión, se pacta como Estado y hablas con la gente de FIFA. O sea, no hay ningún inconveniente, sino que acá se cree que no puedes hablar de la federación porque hay injerencia política. ¿Quién dice eso? Okay. ¿Quién prohíbe eso? Cuando salió la ley de fortalecimiento, ahí nadie dijo nada. Un claro ejemplo, además, que siempre quiero recordar al respecto, es que cuando estaba el señor Burga a cargo de la federación, nos asustaban en que no se podría ni siquiera investigar, pero luego Estados Unidos se olvidó de injerencia, de todo, y le cayó con todo a Joseph Blatter y acabó preso. Y sin embargo, no le pasó nada a Estados Unidos, no fue desafiliado de la FIFA y todo siguió su camino normal. Creo que incluso el señor Burga terminó preso también, pero no porque partió de acá, sino partió de Estados Unidos. Al final creo que, en cierto modo, el cuco de la desafiliación FIFA siempre nos ha tenido, digamos, de cierto modo, con las manos atadas, ¿verdad? Necesita personas capacitadas del tema y que sepan direccionar, encaminar en base a buena articulación, a buenos argumentos y hacer viable el desarrollo de ciertos sectores, porque hoy hablamos de deporte, pero también vamos a hablar de educación, también vamos a hablar de salud, ¿no? Porque son temas importantes para el desarrollo y el crecimiento del país. Entonces, hoy estamos hablando de algunas cuantas propuestas en el sector deporte. Pero tu expertise es el aspecto deportivo. Eso es tu terreno, digamos. Impulsar la contratación de deportistas profesionales y darle un régimen laboral especial. Explícanos un poquito. Tengo algunas dudas, pero quiero que me las expliques primero la propuesta. Bajo justamente la premisa de encaminarlo hacia la profesionalización, el deporte hay que encaminarlo hacia la profesionalización, lo que se busca es crear un régimen laboral para el deportista profesional. Hoy en el Perú existe la ley 26566, que es la ley del régimen laboral del futbolista profesional. Entonces, claro, los demás deportes dicen, oye, ¿por qué el fútbol solamente, el fútbol tiene ese régimen y todos los otros deportes no? Entonces, ahí está justamente el problema. Si queremos profesionalizar el deporte, tenemos que crear un régimen, tenemos que darle un régimen para que las federaciones lo puedan enrumbar y encaminar a sus deportistas hacia la profesionalización. Ya, pero en este caso, el régimen partiría del Ministerio de Trabajo. ¿A eso te refieres? Debería partir del Ministerio de Trabajo, en este caso del IPD. Tiene que ser el IPD con el Ministerio de Trabajo. Pero claro, si ya tenemos el Ministerio del Deporte, la ruta es mucho más rápida. Pero ten en cuenta, Jan, que el Ministerio de Trabajo es el que regula los regímenes laborales en todos los sectores. Incluso un trabajador del Ministerio de Salud está bajo el régimen de los que señala el Ministerio de Trabajo. Es por ello de que yo te menciono la ley, la 26566, que es la ley creada puntualmente para el futbolista profesional, que es el régimen del futbolista profesional. Entonces ya hay un precedente, ya hay un historial.
La pregunta es, ¿por qué los demás deportes no y solamente el fútbol? Entonces, tenemos que comenzar a profesionalizar. Tú dices darle mayor alcance a esa ley. ¿A eso te refieres? Darle mayor alcance a la ley que ya está establecida. Es que esa ley es única y exclusivamente para el fútbol. Claro, darle mayor alcance, me refiero a otros deportes, ¿a eso te refieres? Correcto, es correcto. Ya, ok. Ahora, por ejemplo, y estamos hablando del tema también que he querido abordar también porque es un tema que también se le tiene completamente alejado, que es el deporte adaptado. Nadie habla de la profesionalización del deporte adaptado, por ejemplo. Nadie habla de los entrenadores, la capacitación de los entrenadores para que puedan enseñar en deporte adaptado o para deporte. ¿A qué te refieres con deporte adaptado, Jan? Sácanos de esa duda, no lo conocemos. El deporte adaptado es para personas que tienen habilidades diferentes, ¿no? O que tienen bueno, son ciertas habilidades que no hacen deporte convencional, ¿no? Por ejemplo, lo hemos visto recién en los Panamericanos y los Panamericanos, ¿no? Entonces, el deporte paralímpico en nuestro país, digamos que está muy lejano al deporte convencional. Entonces, ahí también tenemos que desarrollar el deporte paralímpico, el deporte adaptado, ¿no? Y es por eso de que hablamos justamente que ya ahí entra la parte de educación, ¿no? Donde, bueno, eso ya lo hablaremos seguramente en otro momento, como un planteamiento que también tengo, es de cambiar la currícula para la educación física y poder poner especializaciones de enseñanza a los profesores para que puedan, por ejemplo, si quieren enrumbarse en deporte de menores, que tengan la especialización. Si quieren enseñar para deporte adaptado, que también tengan la especialización. Hoy, ¿quién enseña en deporte adaptado? ¿Quién enseña deporte a personas con discapacidad física? ¿Quién enseña a personas con discapacidad mental? No hay personas capacitadas. Claro. Hay como una especie de vacío en ese aspecto. ¿Quiénes los entrenan? Los entrenan personas que tienen básicamente paciencia, que tienen un carácter bajo un perfil, pero no porque tengan la capacitación adecuada para poder enrumbar ese... En ese caso tendría que añadirse a la currícula de educación física o la currícula universitaria, o digamos ampliar un poquito también los cursos en las personas que van a dar clases, a los profesores básicamente, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Muy bien, Jan, se nos está agotando el tiempo, ya nos tenemos que despedir, se nos ha quedado pendiente algunas propuestas adicionales que las voy a mencionar porque me parecen importantes, porque además no son, digamos, no es que las estés inventando, sino que es parte de la obligación del congresista, como por ejemplo fiscalizar los proyectos de infraestructura para la actividad física y el deporte. Eso también está muy ligado a temas de corrupción, que hay que realmente entrar a fiscalizar construcciones de estadios, construcciones de canchas. Los alcaldes a veces también realizan obras, entre comillas, muy sobrevaloradas, las inauguran con gran pompa y son simplemente un cuadrado de 5 o 6 metros cuadrados y no cumplen algunos requisitos básicos para la práctica deportiva. Me parece muy bien que propongas que se fiscalice todo. Te dejo despedirte de nuestro público. Ha sido un verdadero gusto tenerte en el programa en edición central, elecciones 2021. Te dejo que te despidas. Muchas gracias por la invitación. Espero poder volver. La verdad que ha sido un gusto haber compartido con ustedes estos momentos. Y en general, bueno, comentar al público en general que en mí tienen una posibilidad honesta, transparente, directa. Y mi número es el número 17 y voy por Victoria Nacional. Así que les mando un fuerte abrazo. Y bueno, este 11 de abril, ya saben, número 17. Fue Jan Ferrari, él postula como el número 17 del partido Victoria Nacional. Debo aclarar que entre Jan Ferrari y George Forsyth estoy más con Jan Ferrari por el hinchaje del club universitario
de deportes. Vamos a una brevísima pausa y regresamos con más del programa. Esto es Edición Central, Elecciones 2021. Pausa y regresamos.